El Engranaje, un espacio protagonizado por los trabajadores. Conducen Pavel Alarcón y Franklin Calani. Comencemos. Muy buenas noches a todos los seguidores de la Red Nacional de Noticias Obreras. Aquí empezamos con un nuevo programa del Engranaje. Buenas noches, Pavel. Buenas noches, Franklin. Buenas noches, Toño. Buenas noches, José Luis. Un gusto tenerlos en el Engranaje. A José Luis, un gusto porque es la primera vez, además, que está en el Engranaje. Y para hablar de un tema que está preocupando a toda la sociedad y cada vez son los sectores que más y más se suman a esta preocupación, como es esta ley sobre las fortunas, sobre las ganancias ilícitas que contra viento y marea está impulsando el gobierno. Y ha sido aprobada en el Senado y volvería a bajar a diputados para que se cumplan algunos, avalen algunos cambios en la Cámara Alta y de esta manera ya permitir que el presidente Arce lo promulgue la próxima semana más tardar. Sin embargo, hay muchas voces discordantes respecto a lo que es esta ley de ganancias ilícitas. Y justamente en este momento estamos con dos sectores que están en contra de lo que es esta promulgación. A mi lado, como ya saludaba Pavel, está Toño Siñani, del sector gremial, de la Confederación de Gremiales de Bolivia. Y a mi lado derecho y a mi lado izquierdo está el conocido profesor José Luis Álvarez del Magisterio Urbano de La Paz. Y es justamente con este tema que vamos a empezar el engranaje, antes de pasar a los temas de la semana debido a la urgencia que hay en este momento. Compañero Toño, si empezamos contigo, ¿cuál es el problema de la ley de ganancias ilícitas? ¿Qué es lo que pasó? Bien, muy buenas noches a todos los teleaudientes, ¿no? De Engranaje, saludar desde de la familia gremial, a todos los invitados, y realmente es una preocupación grande que existe en el sector gremial y también en toda la población, ya que la ley 218 quiere atentar y es inconstitucional por el tema de que quiere afectar a la familia gremial, quiere afectar a todo el pueblo boliviano, ya que hay un artículo donde dice bien claro de que las ganancias, a simple ganancia ilícita van a ser investigados, y los gremiales hoy en día, como no facturamos, nos van a querer meter en la bolsa de ganancias ilícitas, y es la preocupación que hoy en día tenemos la familia gremial a nivel nacional y en la ciudad del Alto. José Luis, estamos ante una arremetida desesperada porque fuera de lo económico también esto trata de ser un manto de un auspicio para cierta represión, porque quien investigue, pregunte o cuestione sobre esta ley o sobre cualquier persona que tenga duda de su extracto puede ser perseguida. Además que tiene la libertad de levantarte secreto bancario cuando ellos dispongan, cuando un fiscal disponga. Esto es muy peligroso para todos, ¿no? Porque es un instrumento político, de represión política. Muy buenas noches, Pavel, Franklin. Toño, un gusto compartir con ustedes esta mesa. Primero hay que ver lo que está ocurriendo en el espectro político. Los de la oposición de derecha, los derechistas que son Comunidad Ciudadana, el UN, etcétera, tan derechistas igual que el MAS, lanzan una posición equivocada cuando creen que con esta medida Evo Morales nos estaría llevando hacia el comunismo, o cuando nos estarían diciendo que se va a volver Cuba o Venezuela. Esa es una afirmación un tanto estúpida, porque el MAS no es un partido de izquierda, es un partido fundamentalmente derechista, defensor de las ganancias y de la gran propiedad privada de los burgueses. Nosotros sabemos que todos los empresarios acumulan su riqueza en forma ilícita a través de la explotación, a través de la apropiación, del trabajo gratuito que le obligan a hacer al obrero, a través de la plusvalía. Entonces, Evo Morales, junto con el MAS, desde que ha llegado al gobierno y ya se está continuando esto, nunca han desarrollado una política de izquierda. Ni son marxistas, mucho menos comunistas. Por esa situación, esta ley no está orientada a afectar los intereses de los grandes empresarios. ¿A qué está orientada? Fundamentalmente a buscar caminos que esté orientado a recaudar dinero para el Estado quebrado que tenemos hoy. Y en esa medida,
hablan de la legitimación de ganancias ilícitas cuando vean un determinado crecimiento en la cuenta de un determinado ciudadano. ¿Y de quiénes estamos hablando en este caso? Por ejemplo, bien decía Toño de los gremiales. Los gremiales, la gran mayoría de ellos no facturan, ¿no? Hacen crecer su capital comprando y vendiendo. En forma natural, con esta ley van a obligar que todos los gremiales deban facturar. Y los gremiales, ¿dónde van a descargar esta facturación? En el comprador. Entonces, en esa medida es una política orientada a universalizar los impuestos, pero también, como bien dices, Pavel, es una documentación, una ley que va a estar orientada a sañudamente perseguir a los opositores. Cualquiera le puede denunciar a uno que tiene enriquecimiento ilícito. Además, hay el anonimato en la denuncia, es lo más grave. Y en forma natural, ante esta denuncia, directamente pueden intervenir las cuentas, directamente pueden investigar y detenerlo, ¿no? Por esa situación, nosotros reiteramos, esta ley tiene esos dos filos. Primero, uno, universalizar la facturación, el hecho de que se entregue facturas por parte de los gremiales, en la misma línea que la ley que se aprobó en sentido de la devolución del 5%. Y segundo, tiene ese rasgo de orientarse a la persecución de todos los opositores del gobierno. La ley, la justicia está totalmente sometida al Poder Ejecutivo. Para ellos no hay constitución, no hay derechos constitucionales ni de la ley burguesa, y encanan y arremeten con todo. Por esa situación, creemos que todos los trabajadores tenemos que rechazar esta ley por estar orientada fundamentalmente a descargar toda la crisis sobre los trabajadores a título de imponer una total imposición y facturación de todos los consumidores. Hay un sesgo muy claro y dirán, pero es medio imposible. Les pongo el ejemplo en Venezuela. Muchos opositores han recibido depósitos extraordinarios de la noche a la mañana. Al día siguiente, porque tiene una ley muy parecida en Venezuela, de pronto interviene la autoridad, aquí es la ASFI, interviene y pide una investigación. Se levanta el secreto bancario, se hace la denuncia para la fiscalía y la persona no sabe quién le ha depositado el día anterior $100,000 sin que él sepa. Pero ya es sospechoso, ya tiene un proceso y de esa manera ya los persiguen. No estamos inventando, no estamos haciendo ficción. Eso ha ocurrido en Venezuela y así han empezado a destrozar a su oposición. José Luis, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Qué hacemos para enfrentar esto? ¿Solo las calles y te sumo algo más, te comentaba, los empresarios también han pedido eso, porque es una ley que va a volver más informal todavía la economía, porque la gente va a ver la manera de puentear. Y también afecta a muchos sectores, como los inmobiliarios. Nadie va a querer comprar una casa en negro, nadie en blanco va a querer comprar en negro, haciendo mil artimañas para que no pesquen. El tema va a debilitar el sistema bancario porque la gente va a preferir pagar en efectivo. Primero, que el gobierno del MAS combata la corrupción es como si un ave quisiera cortarse sus alas para volar. No se investigará ninguno de los... El ratón cuidando el queso. Sí, ninguno de los masistas que se enriquecen de la noche a la mañana. Y en forma natural el gobierno se ha caracterizado para perseguir a las organizaciones sindicales en plantar pruebas, lo que tú dices. Ficticiamente inventar un delito o ficticiamente impulsar pruebas falsas para encarcelarlo. Eso va a estar totalmente abierto con esta ley, ¿sí? Pero también en forma clara tenemos que reiterar una vez más que Evo Morales, en toda su política, durante esos 14 años, y también ha continuado años y también ha continuado el propio Arce, lo que hace es no ponerle trabas a los empresarios bancarios, más bien les posibilita enormes ganancias. No en vano, su patrimonio ha crecido en estos últimos años de $750 millones de dólares que tenía, ha pasado los 2.800 millones de dólares. Casi 3.000 y un poco más. Sí. Entonces, como vemos, los banqueros nunca han sido afectados, ¿sí? Pero también es conocido que los empresarios
bolivianos, igual que los extranjeros, nunca hacen sus negocios en forma legal, siempre están codeándose con lo ilegal. Por esa situación, con seguridad los trabajadores lo que tienen que hacer ahora es unificar su lucha para evitar que toda la crisis caiga sobre las espaldas de los trabajadores y unificar su lucha incorporando a los otros sectores con todos sus planteamientos. La recuperación de ADECOCA para defender la independencia de los sindicatos con referencia al Estado, el derecho que tienen las nacionalidades originarias de administrar y manejar su territorio para imponer su propio gobierno, la necesidad de fuentes de trabajo para los desocupados, la necesidad de garantizar estabilidad laboral para todos los trabajadores fabriles, mineros, que están siendo despedidos. Entonces tenemos que articular una lucha unitaria, rechazando esta ley, organizando una plataforma nacional, que lo vamos a lograr fundamentalmente utilizando la acción directa y superando la gran barrera que tenemos, que es la burocracia sindical. Toño, ¿qué hacemos? Los gremiales, ¿cómo van a empezar a enfrentar esta lucha por el tema del sindicato? A ver, los gremiales ya nos hemos movilizado, ya estamos bajando nuestras bases a nivel nacional, ya ha salido la convocatoria para este 11, ¿no? De este mes, que vamos a empezar a movilizarnos. No solo va a ser en la ciudad del Alto, en La Paz, sino a nivel nacional, ya que varios departamentos en el ampliado se han expresado la molestia y la tristeza que pasa hoy en día, ¿no? Peor estamos molestos cuando sale el señor Zenán Cabezas, que es presidente de la comisión, cuando hoy en día sale en el Alteño indicando que va a empezar a molestar al Eloy Salmón, que son gremiales, donde venden artefactos, celulares y demás. Pero yo en ahí ya estoy más preocupado cuando dicen Eloy Salmón, mañana pasado tranquilamente se van a querer entrar a la populosa feria 16 de julio, donde nosotros los gremiales, el 80% de la ciudad del Alto venden la 16 de julio. Pero la mayoría venden en ese lugar, pero viven en San Roque, Sencata, Tilata, distintos lugares, Villadela, pero todos en ahí guardamos en nuestros depósitos. Tenemos cada uno de nuestros depósitos y tenemos miedo. Una cosa, bien claro dice la ley, que cualquier ciudadano o vecino puede denunciar a cualquier persona, a simple que vean que ya se ha comprado un auto. Eso quiere decir que en la 16 de julio los van a molestar a nuestros dueños de casa. Y como están nuestras mercaderías de nosotros, en cuartitos pequeños tenemos depósitos, automáticamente eso más nos van a afectar a los minoristas que nosotros somos. Es decir, que la población en general de la ciudad del Alto, de La Paz y toda Bolivia, en la 16 de julio, Chacaltaya, Avenida 6 de Marzo, Juan Pablo II, hay varias avenidas que existen. Sabemos que las casas en ahí mínimo cuestan 300,000 a 400,000 dólares. Pero automáticamente a simple denuncia del vecino que es su enemigo, ya lo van a querer incautar. Bien claro lo dijo el compañero Jorge Luis Álvarez, que a simple denuncia van a incautar. Y eso es lo peor de lo peor, es que tienen 48 horas para demostrar de dónde han sacado la ganancia o de dónde han obtenido esa casa o cómo se han comprado el auto. Automáticamente les van a fiscalizar. Pero la peor tristeza para el gobierno central, ¿qué es? Que se van a dar modos de que como los gremiales no facturamos, ¿cómo vamos a nosotros demostrar de que nos hemos sacado la mugre de pulmón a pulmón? Todos conocen que los gremiales somos como busitos. En el día en las distintas ferias mañaneras que se dicen en la ciudad del Alto, existe de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Van a cocinar a sus casas las amas de casa y demás, y después se van a la Tiwanaco, a la Ceja, a ambular o a vender. Y después se retornan a sus casas. En sí, el gremial trabaja 12 horas cocidas, pero el gobierno no le va a interesar. Si hoy en día no facturamos, nos van a meter presos por ganancias ilícitas. Ahora, lo que más preocupa, si nos pensamos bien, hoy en día en ADECOCA se ha visto que gente de Alanes, de esas personas, estaban agregando dinamita, han sido pescados flagrantemente. Ya los querían montar a los compañeros cocaleros que estaban queriendo recuperar su sede. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Toño Siñani, como dirigente gremial, se compra un plasma de 50 de tamaño, pulgadas. De 50 pulgadas, no tengo factura. Entran, ¿de dónde has obtenido?
es robado, ya automáticamente nos van a sacudir a toda la población. Si la factura lo he hecho perder, en vano voy a decir, no, he hecho perder, no, aquí mostrámenles, ya, sáquenselo. Pero de lo peor, para que se vuelva a entender, como ya lo han dicho, en Venezuela está pasando eso, va a pasar al TGN, ¿no ve? Que es para el Estado. Y automáticamente nosotros ya vamos a trabajar para el Estado nomás, porque cualquiera persona nos va a denunciar y lo peor, ya no necesitan fiscalía ni jueces para allanar tu domicilio. Ellos ya tienen en ahí su CUER y eso es lo que hoy en día preocupa a los gremiales, porque en ahí están metidos 5 ministerios y el que preocupa es donde está el Ministerio de Defensa. ¿Qué quiere decir Ministerio de Defensa? Que si es que van a querer oponerse los vecinos y demás cosas, van a venir militares, se van a entrar como si nada, nos los van a meter con plomo, como dicen, ¿no? Nos van a usar a tiros. Y bien cierto es, a los que nosotros pensamos contrario al gobierno, nos van a cazar. Ya ha pasado con el Código Penal, que estaba un artículo del Código Penal que prohibido marchas. Para sacar una marcha, teníamos que pedir permiso al gobierno y nos iban a dar. Si era bueno para el gobierno, nos daban. Si era malo para el gobierno, metida de cárcel. Y esta ley 218 es lo mismo que está pasando. Pero como dicen, ¿no? El mono, aunque se disfrace de seda, mono se queda. Es similar al Código Penal que nos quieren hacer meter a todos los bolivianos. Es la preocupación de todo del sector gremial y también pedimos mediante este medio que todos los sectores nos unifiquemos. Porque esta problemática no es solamente para el gremial, es para los choferes, hay para los médicos, para todos. Ahora, ¿pero por qué es para todos? En la ciudad del Alto no tenemos empleo. Nosotros nos generamos empleo. La esposa bien es profesora o bien es gremial o bien el esposo es chofer, profesor o es carpintero. Sí o sí tenemos que trabajar los dos para salir adelante. Y la preocupación es, si digamos, la esposa es profesora, automáticamente el esposo, para generar economía, porque el sueldo es bajo, sabemos, automáticamente tiene que ser el esposo carpintero, chofer, mecánico o albañil, para por lo menos superar. Ahora nosotros hoy en día, pulmón a pulmón, vamos trabajando porque va creciendo la familia, va creciendo. Antes de 3 cuartitos, nuestra cocina, nuestra sala y nuestro cuarto. Pero ¿van a aplicar algún tipo de impuesto a la ganancia de las transnacionales? ¿Van a aplicar algún impuesto a los grandes empresarios? No. Entonces está orientada a empobrecer a los trabajadores y además preparar lo que habíamos indicado en la primera intervención. Mecanismos para seguir persiguiendo a todos aquellos que se oponen a la política del gobierno. Es una ley para matar muchos pájaros de un tiro. Sí, esa es la orientación y bueno, aunque sin esa ley el gobierno ha venido haciendo lo mismo. Utilizar la ley, utilizar los fiscales de acuerdo a sus intereses, donde no se respetan ni los derechos que dice la propia constitución burguesa, ni el derecho, todo lo que significa justicia. Por esa situación nosotros reiteramos, el gobierno ante su incapacidad de resolver los problemas elementales, está pretendiendo considerarse como un gobierno totalmente vertical, totalmente persecutor de todos aquellos que piensan diferente. Esos son los rasgos fascistas que muestra el MAS en sentido de utilizar el aparato estatal para acallar a todos aquellos que piensan diferente. A ver, en este caso, compañero Toño, una consulta importante. Ya nos explicó cómo es el proceso de cómo funcionan los gremiales, cómo salen a vender, etcétera. Pero ¿qué posibilidades habría, digamos, de que los gremiales empiecen a emitir factura, supuestamente para agarrar y hacerlo todo esto legal? ¿Es posible? ¿Es complejo? ¿Cómo afectaría la economía de un gremial si empieza a emitir factura? A ver, el tema de la facturación es muy compleja. En la ciudad del Alto existe la oferta y la demanda, porque cada uno tiene necesidad de llevar economía a su familia, ¿no es cierto? Si los gremiales en la ciudad del Alto, nosotros no somos mayoristas, venimos a hacer de los ilustres, porque ellos traen container y nos reparten por cuartita para surtir. Es como si fuera una tienda de vacío, tiene que tener todo tipo de fideos o tiene que tener todo tipo de dulcecitos, ¿no es cierto?
Nosotros de cuarta en cuarta nos hacemos ensaleo y tenemos todo para exponer en la 16 de julio, distintos colores, distintas formas. Pero ¿qué pasa? Si digamos vamos a empezar a facturar como el gobierno quiere meternos el dedo a la boca, automáticamente ya no va a existir pues la oferta y la demanda. Todos van a tener que vender a un solo precio textual. Si esta chompa en la Boliviana, que empieza la feria, cuesta 20 pesos, así camines toda la feria, vas a ir a la ceja, cerca al multifuncional, encuentras la misma chompa, vas a tener que comprar en 20 pesos. Ya no hay el decir, rebajame caserita, ya no va a haber, o yapame caserita, o aumentame caserita. Esa palabra se va a olvidar. De esa manera, nosotros como soldados vamos a tener que ser sus vendedores, sus empleados del gobierno central. Por eso es la preocupación de los gremiales que hoy en día nos está acogiendo, nos está latiendo la preocupación. Hoy en día existe una desleal competencia del gobierno contra los gremiales. ¿En qué forma? ¿En qué sentido? Existe EMAPA. A los abazoteros que hoy en día trasladaban a un pueblo a otro pueblo, y hay EMAPA en los pueblos. El afrecho, antes vendían la carga, el quintal de afrecho en Achacá, Chihuarín, en esos lugares vendían a 38 a 40 bolivianos el gremial. Éramos como un buzo, teníamos que llevar. Ahora existe ya tiendas abiertas de mapa que venden a 30 bolivianos. Eso es ahorita automáticamente a los compañeros que llevaban videos y demás cosas, ya les está quitando el llevar el pan de cada día para sus niños. Ya lo hemos visto y lo estamos palpando. Pueden ir a Chacachi, van a ver a EMAPA, van a Guarina, a distintos lugares. Ya existe EMAPA en esos lugares. Es una desleal competencia lo que el gobierno está haciendo. Pero yo le pregunto, ¿EMAPA factura? ¿Nos da factura de la economía que le damos? No. Más bien el gobierno debería daros ejemplo en facturar en todas las cosas que está haciendo. Hay palabras del productor al consumidor, trae. Pero si es del gobierno, ¿por qué no facturan ellos primero? Es como decir bien claro que el agua, todo Bolivia en pleno conoce que la coca del Yungas mascamos todos. Pero la coca del Chapare nadie no masca porque es feo, es cala. No hay caso de mascar esa coca. Pero ¿dónde está yendo eso? Al narcotráfico. ¿Los narcotraficantes facturan? Primero que caigan esas personas. Yo los recalco y lo digo bien claro, esto es solamente para someter a aquella persona que piense contraria al gobierno del movimiento al socialismo. En sí, nosotros no vamos a ser contestatarios a ningún gobierno, al gobierno del MAS. Por eso yo sé bien que la Central Obrera Boliviana se ha creado, ser contestatario a cualquier gobierno de turno, sea de izquierda, de derecha, lo que sea, siempre ha sido contestatario. Pero hoy en día se ha visto que la Central Obrera Boliviana se ha bajado los pantalones para el gobierno de turno. No hay más incremento salarial, no hay empleos, no hay nada, les vale. Si a los dirigentes les tapa la boca, pero es doloroso lo que les está pasando. José Luis, algo que me llama la atención es que ya van a permitir hasta las escuchas telefónicas, los testigos, los agentes encubiertos, todo un entramado policial para hacer estas investigaciones, lo cual sabemos muy bien con la actual tecnología, puede intervenir tu teléfono y hacerte decir cosas que ni siquiera has dicho, ¿no? Esos rasgos totalmente fascistoides se muestran incluso en las movilizaciones de los cocaderos. Sí, sí. Se ve cómo grupos parapoliciales, paramilitares, encapuchados, civiles, actúan junto con la policía. La policía gasifica y por detrás vienen ellos, tiran dinamita, lanzan piedras, etcétera, los usan como punta de lanza y los cobijan. Es decir, esos son rasgos totalmente fascistoides, Y hasta ¿no? mandan a que golpeen a algunos dirigentes encapuchados. Y esto ya visto en varios videos, ¿no? Entonces, eso es lo que está desarrollando el gobierno. Y por eso no es nada nuevo lo que ya hacen. Todos los teléfonos de los dirigentes por lo general están detenidos. Pero es ilegal. Sí, ¿no? Es totalmente ilegal, pero el gobierno no espera, pues, hacer las cosas de acuerdo a la ley. Lo que le interesa es materializar su política antiobrera y materializar fundamentalmente la persecución y acallar a la gente. ¿Y cuándo va a caer este gobierno? Solo si nos movilizamos en forma unitaria, tal como ha ocurrido en el problema del Código
del Código Penal. Penal, tal como ha ocurrido en el problema de los médicos y también tal como ha ocurrido en el 2019, cuando toda la gente ha comprobado que el gobierno de Evo Morales, el gobierno del MAS, no es nada diferente al gobierno de Yanine Áñez, no es nada diferente al gobierno de Goni, toditos son lo mismo y todos llegan al gobierno solo a robar y a perseguir a los trabajadores que piden pan, que piden trabajo, que piden salud, que piden presupuesto para educación. Entonces tenemos que prepararnos para esa lucha que va a venir en forma inmediata, que ya lo estamos viviendo, pero lo que corresponde es articular esa lucha Un unitaria. gobierno de derecha entonces habría hecho lo mismo. Bueno, es un gobierno de Este es derecha. un gobierno de derecha, está haciendo lo que están haciendo todos los países capitalistas por orden del propio imperialismo. El problema de la universalización de los impuestos no es una creación imaginativa del presidente, ¿no? Es una disposición que ha sacado los organismos internacionales. Ha establecido también los organismos internacionales inyectar dinero en el mercado paralizado. Y para ello, a nivel internacional también han dispuesto que se debiera dar bonos y también devolver parte de los aportes que están para su jubilación, porque están rompiendo su chanchito para poder comprar lo que los capitalistas no venden. En esa medida, toda la política es totalmente proimperialista y derechista, igual que todos los gobiernos que defienden la gran propiedad privada y la ganancia. Esta ley debería, si es que se aprueba, no debería ser un ejemplo al tener investigada a la señora Achacoyu. Bueno, nosotros reiteramos, ¿no? Cuando hablamos de perseguir a los corruptos, para los masistas todos son santos, ¿no? Y todos los demás son corruptos. Y también lo mismo ocurre cuando estaba Áñez, ¿no? Claro. Los que criticaban la corrupción de los masistas llegan al gobierno, se dedican a robar y perseguir a los masistas y cubrir a los derechistas que estaban en función de gobierno. Esa es la politiquería burguesa, es la politiquería de todos los partidos que defienden la gran propiedad privada y las ganancias de los empresarios. Esto podría desatar, si nos empezamos a movilizar todos los sectores, desataría una gran represión, pero es la única manera de enfrentar esto, ¿no, José Luis? No hay otro camino. Y lo que está ocurriendo con los compañeros de ADEFCOCA nos está mostrando que el gobierno está decidido a utilizar toda la capacidad de fuego de la policía, apoyarse en grupos paramilitares, parapoliciales, apoyarse en grupos irregulares para reprimir. Entonces la pelea va a tener que tener esas dimensiones. Estamos ante un gobierno incapaz de resolver nuestros problemas elementales y que va a recurrir a una brutal represión para imponer sus políticas antiobreras. ¿Cómo unificamos la lucha del sector, de los sectores, Toño? ¿Cómo hacemos que la gente salga a marchar, a protestar, a oponerse a esta ley? ¿Qué les decimos? Realmente decirles a todo el pueblo boliviano, a todos los sectores, que ahora es la lucha. Hoy en día es la lucha, es la unidad de todos los sectores, como hemos hecho con el Código Penal. Yo valoro mucho aquí al compañero José Luis Álvarez, que estábamos juntos luchando en el Código Penal, porque nos hemos dado cuenta también que ese Código Penal, si no era también gracias a los médicos que nos han hecho dar de cuenta, nos iba a liquidar a todo Bolivia con las leyes que estaba sacando. Y hoy en día, por eso los recalco, lo que está saliendo este proyecto de ley 218 es similar, igual que el Código Penal. Pedirle a todos los sectores, de una vez nos movilizamos. Piensen en su familia, piensen en sus hijos. Hoy en día piensan que los gremiales no estamos molestando, estamos queriendo movilizarnos. No, ustedes tienen familiares, tíos, hermanos, primos, hasta papás, mamás, abuelitos que son gremiales. No crean que a ustedes no les va a llegar la ley, a todos les va a llegar. Pero piensen en su familia que mañana pasado va a aceptar. Hoy en día tenemos el derecho libre expresión, pero si una vez que lo aprueben esto, automáticamente nos van a querer linchar, nos van a querer limpiar, como dicen el gobierno central, y nos van a meter a la cárcel a todos los que pensamos diferentes. Decirle a toda la población, nos uniremos a la cabeza del magisterio, de todos los sectores que somos luchadores, debemos demostrar que queremos una Bolivia sana y saludable, como hay un dicho, en la canción que dice, morir antes que esclavos vivir, todos los tenemos que hacer, porque si hoy en día dejamos que aprueben esta ley 218, la realidad de la verdad será otro, que van a tener que nomás ceder todo lo que
han construido durante años sus abuelos, sus papás, todo, van a ser quitados por el gobierno central. Estamos ante un nuevo desafío de ver cómo va todo esto, ¿no? Y ver hasta dónde van a llegar tampoco, porque presumo que esta es una primera ley, seguramente van a querer hacer otras reformas, ¿no? Porque poco o nada les interesa estas leyes, no las consultan con nadie, se les ocurre y se lanzan nomás a aprobar este tipo de leyes. Esta es una lucha fundamental, José Luis, es determinante. Yo creo que toda la coyuntura política, económica fundamentalmente, nos está poniendo ante una situación de necesidad urgente de articular la lucha unitaria. Una vez que se ha visto que ha empezado a bajar la curva de contagio, los sectores están empezando a incorporarse, saliendo de su aislamiento. Están empezando a volver al grado de radicalización con las que concluyeron las gestiones anteriores. Entonces, en esa medida, por el problema de la pandemia, el sector trabajador, los explotados, un poco que han retrocedido en su grado de radicalización. Pero ahora que se está viendo la posibilidad de llegar retornar a la vida normal, también están aflorando los conflictos por todos los lugares. Es que ya no se puede soportar la crisis. Bolivia tiene cerca del 82% de desocupados que viven de la economía informal, ¿sí? Tenemos un porcentaje bajísimo que tienen un salario fijo y de los cuales ni siquiera todos tienen un trabajo estable. Solamente tienen estabilidad laboral, maestros, militares, policías. El resto son profesionales que tienen salario en forma precaria y en forma temporal. Por esa situación va a afectar a todos los sectores y fundamentalmente a los sectores asalariados, porque ellos viven del ingreso que tienen mensualmente y con la facturación va a significar el encarecimiento del costo de vida. Aquí, compañero Toño, nos hacen una pregunta curiosa en el Facebook. Sí, esta medida solo afecta a gremiales. Ahora sé que usted es un dirigente gremial, pero exactamente, ¿quiénes son los gremiales? ¿Son un sector único, cerrado, o cualquier persona puede agarrar y terminar siendo gremial? ¿Cómo sería esta situación, compañero Toño? A ver, todos sabemos que la economía era en base a los mineros y demás, había fuentes de empleo, pero cuando ya hay despidos, ¿dónde es el colchón más absorbente? A la fila de los gremiales, porque hay desocupados. Si no es fila de los gremiales, es a la fila de los transportistas. Se compran un taxicito, están trabajando o bien se afilan al sector de los minibuses. O sea, como no hay estabilidad laboral, te despiden y tienes que volverte gremial. No hay de Vender otra. cosas. En la ciudad del Alto tenemos nuestra universidad que es europea. Los jóvenes salen universitarios, bien abogados, enfermeros, de distintos lugares, pero no hay trabajo, su padre o su madre es gremial, automáticamente para salir adelante tiene que ayudar. Otros no tienen mamá, papá, tienen su abuelito, igual tienen que ayudar. Y automáticamente ya se vuelven gremial porque ya ven el negocio, cómo trabajar y demás. Ahora, la preocupación no es solo de los gremiales, es quienes más tienen que hoy en día movilizarse más que los gremios son las juntas vecinales. Ya está aprobado la ley de derechos reales que va a pasar a manos del Estado. ¿Qué significa eso? Que el gobierno central van a tener el Toño dónde tiene casa, cuántas casas tienen y ahí directamente les van a meter. ¿Y será que sus juntas vecinales van a querer apoyar? Ya no van a poder. Es por eso este momento de movilizarnos para poder por lo menos frenar esta ley. No, por lo menos, sino tenemos que frenar esta ley. Porque esto afecta a todos los bolivianos en general. Muchos sostienen que es parte del compromiso asumido, como decía José Luis, con las entidades internacionales para fortalecer la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera, porque Bolivia habría salido observada, sus instrumentos de control habrían salido observados por la cantidad de lavado de dinero y de bienes ilícitos que se tendría. Si bien las sugerencias hechas principalmente por el Banco Mundial y el Banco Interamericano sobre este tema son de otro carácter, el MAS le había metido mucho espíritu, muchos artículos de tema político. En esta lucha fundamental, la unidad es factor
central, es básico para enfrentar esta lucha. ¿Qué medidas van a hacer, José Luis? ¿Se van a reunir con otros sectores? ¿Van a crear tal vez una coordinadora? ¿Cómo piensan enfrentar esta lucha con otros sectores? Porque solos el gobierno se impone, ya hemos conocido esta estrategia. Yo creo que fundamentalmente hay que retornar a lo que habíamos hecho antes, reactivar la coordinadora interinstitucional a nivel nacional, que nada tiene que ver con CONADE. Siempre los de la coordinadora hemos expulsado a CONADE por haberse convertido en un nido de derechistas. Pero además, CONADE no combatió contra el Código Penal. Cuando ya se había retrocedido, ya se había anulado la ley, en forma oportunista aparece el CONADE. Cuando teníamos una conferencia que realizar en la universidad, aparecen haciendo una conferencia como si hubiesen sido ellos quienes se han combatido. Entonces, para nosotros, reiteramos, CONADE es un nido de derechistas y de politiqueros. Lo que tenemos que rearticular es la coordinadora interinstitucional que ha peleado por la vigencia total de los derechos de los trabajadores, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, y defender todas las conquistas de todos los sectores. Ahora, profesor, una pregunta, pero dentro de lo que es el bloque popular boliviano, la mayoría de la gente siempre tienen como referencia a la Central Obrera Boliviana. Esté buena la dirección, no, pero siempre, digamos, ha sido un referente para salir, para pelear y que llama al resto de sectores, agrupaciones. ¿Qué hay que hacer con este tema? ¿Se puede forzar de alguna forma, pese a que todos saben en este caso que la cabeza es del MAS, pero se puede forzar de alguna manera para que la Central Obrera boliviana o las centrales obreras departamentales salgan a pelear en este sentido? Lo que es fundamental es la presencia de la gente en las calles. Y en forma natural van a ajustar cuentas con sus direcciones burocratizadas. Eso ha ocurrido con el código. Ha ocurrido que los trabajadores ganan la calle, tuercen la mano al gobierno y MIDMA se ve obligado a salir de la línea masista y ponerse a la cabeza de la lucha como Central Obrera Boliviana. Lamentablemente terminó el conflicto y otra vez bajaron los brazos. Y lo sacaron a MIDMA. Y lo sacaron a MIDMA porque realizaron congresos totalmente populares. ¿Eso qué demuestra? Que vamos a dotarnos de una dirección, no en congresos, donde por lo general los delegados son acreditados a dedo, sino en las calles, bajo la presión de la lucha de todos los explotados por sus necesidades básicas. ¿Sería necesario hablar con la del COCA para llegar a con los cocaleros movilizados para llegar a un punto de acuerdo, iniciar lo que es este tema de la lucha? Eso es lo que estamos pretendiendo hacer. Vamos a empezar a reunirnos y es más, ya estamos sacando pronunciamientos y uniéndonos en los hechos con los compañeros de la COCA. Ahora lo que corresponde, como nunca, es materializar esos acuerdos también con los compañeros gremiales y todos los sectores que están siendo remitidos con la política del gobierno. Bueno, hemos concluido esta parte del engranaje. Agradecer a Toño, agradecer a José Luis. Es siempre un gusto hablar con ustedes dos porque nos ilustran, nos muestran lo que realmente está pasando en la calle y no son como otros dirigentes que están ven lo que pasa por la televisión, se informan por los noticieros de la radio, salen a declarar y no saben lo que está pasando. Realmente es un gusto entrevistar a gente que está día a día con su base, interactuando con ellos y viendo lo que está pasando. Gracias, José Luis, gracias, Toño. Y siempre van a ser un activo fijo en lo que es el engranaje. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Nos vamos a un corte y regresamos en un minuto. Centro Cultural 18 de Mayo. Cursos de formación política y sindical. Talleres de oratoria y liderazgo. Redacción y análisis de coyuntura. Asesoramiento legal gratuito en temas laborales. Ubicado en la calle Pichincha, esquina Ingavi, edificio Consuelo Interior Alto. Contacto 740-12-586. Gran Asamblea y Recuperación de ADEPCOCA. Lunes 4 de octubre, concentración Hospital Cocalero a horas 8:30 am.
Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz denuncia que el gobierno prepara procesos penales contra los cocaleros por desestabilizadores, terroristas, sediciosos y a los pobladores los amenaza como financiadores de los sediciosos por apoyarlos con gestos de solidaridad. Basta, la paciencia se acaba. La población en general estamos cansados de este gobierno cínico, abusivo, fascistoide, incapaz de resolver los grandes problemas del país. Los maestros urbanos exigimos el repliegue inmediato de la brutalidad policial que, armados hasta los dientes, con balines, canicas, gases y grupos irregulares del Estado, disparan impunemente. Los cocaleros lo único que quieren es recuperar su casa y expulsar por la vía de la acción directa a los invasores masistas. Los maestros denunciamos que el gobierno quiere someter a como dé lugar a los cocaleros de Yungas para facilitar la erradicación de la coca por orden del imperialismo. Así el MAS se autoproclama sirviente de los gringos. Los cocaleros de Yungas tienen derecho a la vida, cultivo, comercialización e industrialización de la coca. Los maestros urbanos advertimos que el volcán social se acumula y pasará con todos los obstáculos que encuentra a su paso, incluida la burocracia sindical de la COP, servil y corrupta que no abre su boca ante los conflictos de los trabajadores. Llamamos a todos los explotados a sumarse y generalizar la lucha de los cocaleros de Yungas. Firma la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz. Este fue un espacio. Algunos problemas de tiempo de nuestros invitados es que tuvimos que recorrer un poco nuestro esquema, pero ahora empezamos con lo que es la sección de noticias de la Red Nacional de Noticias Obrera, y te cuento que, Pavel, que pasaron un montón de cosas esta semana. Sí, desde el tema de Adepcoca, que lo hemos tratado de una manera detallada con nuestros invitados, hasta una serie de temas sobre empresas, fábricas que hemos estado siguiendo durante ya con hoy día 11 programas del engranaje. Vale decir que desde 4 meses ya hemos estado tocando estos temas. Algunos han llegado a una solución formal. Decimos solución formal porque si bien se gana en la justicia en el Ministerio de Trabajo, los empresarios se niegan a obedecer estos. Y cuéntanos, por ejemplo, ¿cuál es el caso de Tecnopor? Por ejemplo, o hacen caso de trampas, por ejemplo. Sí. O sea, a ver, vamos a hablar en este momento en general, porque son varios temas de fábricas, obviamente, donde está Tecnopor. Por ejemplo, el caso de las reincorporaciones. ¿Qué es lo que pasó con Tecnopor? Ellos ganaron en lo que es la justicia en Sucre, donde prácticamente recibieron un amparo constitucional para ser reincorporados. Es uno de los elementos máximos de la justicia boliviana. Constitucional para ser reincorporados. Exacto, recibieron la tutela. Entonces, en ese caso, uno debería decir, claro, ya estamos reincorporados porque es una de las instancias máximas, pero ¿qué es lo que pasó? Los compañeros de Tecnopor fueron a la empresa y la empresa prácticamente estaba cerrada, no los está dejando entrar. Están violando la empresa en este caso lo que es un amparo constitucional, y resulta que no es el único caso, Pavel. Por ejemplo, nos comentan el caso de Insercruz, donde un compañero en Insercruz, por ejemplo, resulta que fue incorporado, igual ganó este amparo constitucional, pero en Insercruz lo agarró la empresa y en vez de cerrarle las puertas, lo recibieron, el compañero estaba feliz, pero a la semana lo volvieron a despedir. No pueden hacer eso porque la tutela es de tiempo permanente, o sea, no, Claro. no puedes hacer eso. Habría que aclarar y comprometernos para el próximo programa, traer un abogado laboralista para que nos explique todos estos pasos, porque en lo que estaría cayendo, tanto en el primer caso de Inserpaz como en este otro caso, estarían cayendo en una figura que es el desacato a una orden constitucional, a una sentencia constitucional, lo cual te genera responsabilidad penal. Vale decir que estas personas podrían ir a la cárcel de manera inmediata. O en este caso, es que este es el problema, Pavel. No es que han desacatado, el problema de Insercruz fue de que al compañero lo reincorporaron, le hicieron caso, pero todas solo las por un sentencias te minuto. garantizan tu derecho y no tienes que ser despedido por ningún motivo, que esté ajeno a lo que significa la resolución del amparo constitucional. Y dice claramente, la mayoría de los amparos dicen claramente, no podrá argumentarse ningún tipo de
motivo, de cualquier tipo de motivo para volverlo a despedir. Entonces están garantizadas. Ahí lo que han hecho es quedar. Generalmente los abogados que contratan no son abogados laboralistas, son abogados penalistas o abogados simples. Entonces ese es el tema. Y ahí en ese momento es cuando hacen cometer errores a los estos. Y a veces los mismos trabajadores se desmoralizan y dicen, no, ya no quiero saber Ahora, nada. también hay otros casos, te comento, Pavel. Por ejemplo, está el caso de La Purita, es otra nota que sacamos aquí en Renault, Sí. donde en este caso al compañero que lo despidieron, igual ganó el amparo, la empresa lo recibió, no lo despidió, pero lo que hace la empresa es hacerlo sentar en una esquina. O sea, prácticamente el compañero está sentado en una esquina, que haga nada, y durante las 8 horas del día prácticamente está sin hacer nada, le están diciendo, pasando todo el tiempo. Esa es una forma de desmoralizar o incluso generar un argumento de que este trabajador no es, podríamos decir, no es productivo, exacto, no es productivo, no es útil, pero cuando le están dando la orden de sentarse en una esquina. Entonces, hay que tener este tipo de elementos, Mira, Pavel, Franklin, son muchas trampas. yo he vivido eso, lo he vivido, por eso sé cómo se debe sentir el compañero trabajador. Ya lo comenté anteriormente, pero yo gané un amparo constitucional y me tuvieron así parado, durante una semana parado en la puerta de la dirección de personal. Ahí está, Las 8 horas. las 8 horas. Así. Entonces, Y me hacía marcar en el primer turno, obviamente con la idea de abusir. Entonces, ese es un tema, incluso se podría hablar de que este es un tipo de acoso laboral, porque un trabajador ahí va obviamente para ser productivo en la fábrica, o en tu caso para ser parte, no ve, del equipo de prensa. O sea, una persona no va a perder el tiempo a un trabajo, tiene que hacer algo productivo. Claro. Y también hay, eso es prácticamente todo lo que es en este caso las notas con el tema de reincorporación. De hecho, en este caso, Pavel, no es mala idea esto del abogado laboralista, lo podemos pensar, pero resulta que hay otros temas. Por ejemplo, en Belén, hablando todavía este tema de las reincorporaciones. Claro, Belén los tuvimos aquí a los de Industrias Belén. Sí, justamente hace 2 semanas. Por culpa de ellos no compro ya vasos desechables porque me solidarizo con la lucha de Belén. Ahora, en el caso de Belén, justo los compañeros nos comentaron, los que estaban en la lucha, el compañero Celso, por ejemplo, Yeah. que ellos eran 3 grupos, empezaremos de eso, eran 3 grupos que habían sido despedidos, han hecho prácticamente el juicio para entrar y han ganado este juicio 2 de los 3 grupos, lo cual en cierta medida es un éxito, pero todavía se tiene que mantener la lucha por el grupo que sigue. Y aquí está el problema, o sea, que hay que tomar en cuenta, han ganado, sí, eso es genial, igual que los de Tecnopor, han ganado, pero lo importante, el momento clave es cuando entren a la fábrica y les hagan trabajar en una parte productiva. Les devuelvan su función productiva. Exacto. O sea, vuelvan, si es una manufactura, a utilizar para que les paguen. Mucha gente dirá, pero si le hacen sentar 8 horas, que se lleve un libro, que se lleve su celular, que entre a jugar jueguitos en el internet, su teléfono. No es así, un trabajador tiene esa necesidad de trabajar, de demostrar, de ganarse el salario con el sudor de su frente, como se comúnmente, ¿no? Pero aquí lo que le interesa, y lamentablemente los empresarios son muy inescrupulosos. Te comento un tema. El año pasado hubo problemas en el periódico La Razón, se despidió a gran parte del personal. Ahora resulta que en el proceso que están llevando, los empresarios se niegan a pagar, ¿sabes por qué? Porque la huelga que realizaron era ilegal. ¿Eso en qué afecta a tus derechos laborales? De nada. Entonces, ese es un argumento falaz. Por eso te digo, contratan abogados chicaneros, penalistas, Sí. es abogados que quieren meter miedo a los trabajadores, y en algunas veces lo logran. El miedo es un arma muy importante de los empresarios. Pero por eso te digo, es muy importante dar una orientación con un abogado laboralista de que nos diga esto es así, esto es así, esto es así. Hasta yo sería de la idea de que veamos algún programa o ver un segmento, digamos, del engranaje que se dedique exclusivamente a responder preguntas de los trabajadores sobre sus derechos, ¿no? Es una idea buenísima. Ahora, les comento, pero que en este caso ya nos están acelerando. Resulta que hay más noticias. Pero es el tema de las reincorporaciones. Está, por ejemplo, el asunto de los trabajadores de la Choglia, de los mineros de la Choglia, que nos llegó la noticia de que en la lucha que están manteniendo la Choglia, que lleva varios años,
a 10 de los dirigentes que vinieron Desde a hacer... 2018. Desde el 2018 están, a 10 dirigentes los detuvieron. Sí. Ahora, esta es una situación, están los 10 dirigentes detenidos, están prácticamente en la cárcel de San Pedro y no ha salido ninguna noticia. En ese momento ya Reno está haciendo las posibilidades de ver, conseguir más datos, porque ya no estamos hablando de simplemente un juez y un vulneración. fiscal de Chulumani determinó su Sí. detención de la manera más irregular, siendo un caso Sí, laboral, exacto. no un caso penal. Ah, exacto, los están acusando de allanamiento. Sí. Había avasallamiento, entonces esta es una cosa muy, muy importante, porque estos compañeros están detenidos, entonces hay que agarrar y hay que revisar qué es lo que está pasando, tenemos que sacar la nota. Y finalmente, ya con esto acabamos, Pavel, hay el tema de un paro indefinido que se está llevando en una empresa de dueños chinos, justamente la empresa que construye caminos, la China State Corporation. Agarraron los trabajadores en esa fábrica, en esa empresa de construcción de carreteras, llamaron a un paro indefinido. ¿Por qué? Porque no se estarían cumpliendo con todos los acuerdos que han tenido con la empresa. Pero es que los chinos son campeones en romper la legalidad laboral en Bolivia. O sea, no ha habido una empresa china que no tenga problemas, sean constructoras, sean constructores de caminos, constructores de fábricas, lo que sea. Siempre han tenido problemas laborales porque ellos tienen una lógica de respeto. O sea, en China, digan lo que digan, los derechos laborales son mínimos, prácticamente inexistentes. Y estos problemas, si uno revisa en el Internet, no solamente los tiene en Bolivia, los tiene en el Ecuador, en el Perú, en el Brasil, países donde se contrata empresas chinas por el precio que ofertan en el momento de una licitación o de contratos mal llamados llave en mano. Entonces, ellos entienden la lógica que ellos vienen, sin respeto alguno, y lo implementan, pero es algo común, y lamentablemente el Estado no se hace respetar. Claro, pero no es solo una cuestión de lógica. Obviamente, si bien los chinos está todo lo que es la filosofía del lo que es el confucianismo, agarran, por ejemplo, respeto a lo que son las autoridades y demás. Ellos también, en este caso, están aprovechando para sacar la mayor cantidad de plusvalía, no es así nomás. Ahora, en este caso, también nos están tomando una última nota, no nos olvidemos de la marcha indígena. De la marcha indígena, exacto, que ha llegado a la ciudad de Santa Cruz, y que en Reno, de hecho, tenemos varias notas que han sacado nuestros reporteros en Santa Cruz de esta llegada, haciendo entrevistas, haciendo elementos, cómo ha llegado la marcha Muy indígena. buen trabajo de los compañeros de Reno en Santa Cruz. El gobierno decía que no conocían sus pliegos, esta tarde han conseguido presentar el pliego con 16 puntos. El principal es el tema que separe la entrega de tierras a los colonizadores y se respete, digamos, los territorios originarios comunitarios, los territorios comunitarios de origen, y se fortalezca más bien la protección de las áreas protegidas, y estos son los puntos principales. El gobierno dice que no conoce, firma un acuerdo con una CIDOC que no es reconocido por ellos, como de costumbre, pero ya nos tenemos que ir, ya se ha cumplido nuestro tiempo, Franklin, como siempre. Nos vemos el próximo viernes, ha sido un gusto. Me despido de Gatito, de Irene, de Pepe y de Magda, que es la jefa suprema de este programa. Y nos vemos el próximo viernes, Franklin. Muchas gracias, Pavel. Muchas gracias igual aquí a los compañeros. Y gracias por seguir a la Red Nacional de Noticias Obreras. Volveremos con el engranaje la próxima semana. Y no olvidemos, en este caso, para los... no están haciendo recuerdo en este caso, para poder apoyar con lo que es todo este tema del engranaje, para poder apoyar con lo que es el trabajo de Reno. Como pueden ver, todos estos aparatos que están aquí, prácticamente no lo estamos pagando con lo que son nuestros sueldos. Prácticamente todos los que estamos acá tenemos otro trabajo. De esa manera podemos mantenernos y de esto estamos pagando de nuestros ahorros. Entonces, aquellas personas que nos están viendo, si pueden hacer un pequeño aporte al número de Tigo Money que aparece en la pantalla, a lo que es la cuenta, pueden aportar lo que quieran, es totalmente voluntario. Nosotros nos mantenemos aquí por un tema de convicción. Entonces, por favor, una pequeña ayuda, aunque sea para ayudar y pagar algunos aparatitos, algunas cositas. En realidad, para que funcione. Sí, agradecer a dos personas que nos han apoyado, a Delfor Zapata y también a Eric San Miguel, que se han manifestado de manera directa e inmediata con lo que es Reno. Muchas gracias a ellos.
Y a todas las personas Y que ahora nos sí, siguen. nos vamos. Esto está más larga que despedida de soltero. Hasta el próximo viernes. Hasta el Gracias. próximo viernes. Chao, chao. Mi nombre es Juan Vera, soy presidente de Comité Disciplinaria. Estamos ubicados en la Plaza San Francisco, edificio en la sede de los Fabriles, en el sexto piso, y la oficina actualmente ubicado ya está funcionando. Invitamos a pasar por acá a todos y a todas. Gracias. Nos encontramos acá en las oficinas del Tribunal de Honor Disciplinario de la Central Obrera Departamental. Hemos sido elegidos en el Congreso 18 de la Central Obrera Departamental en la localidad de Viach. Los invitamos a todos para que puedan pasar, y lo que nuestra misión fundamental es dar cumplimiento a las resoluciones emanadas del Congreso. El Engranaje, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Hasta la próxima.